Vamos a entrar al capítulo 28 del libro de Job y estando muy abiertos en nuestro entendimiento para ir encontrando esa sabiduría oculta, esa ciencia que Dios ha escondido en su palabra. Hay mucho que aprender y aplicado a todos los órdenes de la vida. A veces nos centramos solamente en cosas espirituales, en cosas de fe, en cosas del reino de Dios. Pero en la Biblia Dios nos ha dejado mucho más, muchas cosas. Quiere el Señor que nosotros conozcamos y nos ha dejado en su palabra razones y propósitos de verdades naturales. Fíjate lo que estoy diciendo, verdades naturales, puesto que nos movemos en un mundo natural, en una dimensión, bueno, pues de tres dimensiones, ¿verdad? Aquí es donde habitamos nosotros. Tenemos una vida terrena, tenemos contacto con un mundo físico, rodeados de una creación que está allí, una naturaleza, todo lo que implica la creación. Y ciertamente hay cosas naturales que nosotros tenemos que entenderlas bien, su beneficio o su perjuicio, dependiendo de lo que Dios diga en su palabra. Aquellas cosas que Dios en su palabra las mencione como buenas, para nosotros ipso facto deben ser buenas. Y aquellas cosas que Dios mencione como malas, entonces para nosotros deben ser malas. Y me refiero a todo, a todo. Encontraremos aquí, al estar leyendo, algunos ejemplos, porque la Biblia nos habla todo acerca de las cosas naturales. Bien, capítulo 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. Aquí tenemos dos versículos con un gran contenido natural, totalmente naturales, aunque los pudiéramos espiritualizar. Pero vamos a tomarlos de manera natural. ¿Habla de qué? Habla de cuatro minerales: la plata, el oro, el hierro y el cobre. Bueno, dijéramos, ¿y por qué Dios habla de ello? O sea, ¿en qué aumenta nuestra fe este versículo? ¿O qué tiene que ver la voluntad de Dios con este versículo? No, pues sí tiene que ver mucho. Dios nos ama y Dios quiere enseñarnos la verdad de todo. Y aquí nos está hablando verdades naturales. Estas, más las otras verdades que están en otros capítulos y en otros libros de la Biblia, nos dan un sentido correcto del mundo natural con el cual nosotros interactuamos. En este caso, la plata, dice, tiene sus veneros. Bueno, pues de entrada nos está dando una señal para los hombres de cómo se puede encontrar la plata. Dice que hay veneros de plata. Y bueno, pues habrá que buscar esos veneros de plata. Y el oro, lugar donde se refina. Ahora nos habla de que el oro pasa por un proceso de refinamiento en la naturaleza misma. Y de hecho, pues también el oro lo podemos encontrar a la orilla de los ríos, y ese oro viene rodando también por entre los ríos, raspándose en las piedras, digamos, refinándose, ¿verdad? Purificándose. Entonces, bueno, ahí está también una señal del oro. El hierro se saca del polvo. Bueno, pues ahí está también un conocimiento para los hombres
Ahora, Dios no da específicamente todo el conocimiento de cada uno de estos elementos, o de los animales, o de las plantas, o del cuerpo humano. No da todo, no da todo. Ni de la lluvia, ni del sol, y la luna, y las estrellas. No da todos los conocimientos que Dios nos pudiera dar, pero nada más nos da algunos destellos suficientes para que de allí parta el hombre en la búsqueda de su conocimiento, de su sabiduría, en la búsqueda de cómo conocer la naturaleza. Dice, y de la piedra se funde el cobre. Aquí habla ahora de un proceso de fundición. Bien, dice, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Sigue hablando Job, ¿verdad? Y dice, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Bueno, procesos que el hombre tiene que iniciar y finiquitar. Eso de tener que examinarlo todo y buscar la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Ahora ya esta es una expresión pues más difícil de acomodar y de interpretar. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. A ver, aquí algo importante. Nos tipifica a la muerte con la sombra, o sea, la muerte con las tinieblas. Le llama sombra de muerte. Entonces, eso de la sombra, veámoslo en este sentido. La sombra, o sea, las tinieblas en sí, es la ausencia de luz. Donde hay luz está Dios, porque Dios es luz. Y en el caso de la ausencia de luz, es la ausencia de Dios, por lo tanto hay muerte. Bien, las piedras que hay en oscuridad. Bueno, sí, hay piedras en oscuridad. Aquí nos está revelando que aún en lo profundo de la tierra, en lo profundo de los mares, o en algún planeta lleno de oscuridad, y aún allí pueden haber piedras de las cuales Dios es el creador. Dice en el versículo 4, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Bueno, pues aquí nos da continuidad acerca de dónde se pueden encontrar estos elementos, plata, oro y todos los demás. Dice que se hacen minas, dice, lejos de lo habitado. Esta también es una señal interesante porque, pues sí, de hecho, las minas que nosotros encontramos, que los seres humanos han encontrado, pues todas ellas están apartadas de los pueblos, apartadas de las ciudades. Y aunque finalmente, después de que florece una mina, se construyen pueblos alrededor de la mina, pero en el principio, pues las minas están alejadas. Y allá habrá que buscar estos metales preciosos. Dice, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Bueno, todo el trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para llegar a esos lugares, cruzando cañones, cruzando montañas y después sacando los elementos desde el fondo de la tierra o de las minas o de los veneros donde se encuentren y desde allá transportarlos. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Dos enseñanzas también muy importantes. Debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Debajo de quién? De la tierra. Ahora dice, de la tierra nace el pan. Sí, de la tierra nace el pan. ¿Por qué? Porque el trigo nace de la tierra y después el trigo nos da la harina y la harina el hombre la ha convertido en pan. Entonces, pues en la creación de Dios, Él ha puesto ahí los elementos y el hombre tiene que procesarlos, tiene que buscarlos, tiene que fundirlos, tiene que cortarlos, tiene que lavarlos, tiene que procesarlos, en fin. Dice aquí que debajo de la tierra hay fuego
esta es una verdad que antes de que los hombres la pudieran confirmar, pues ya estaba aquí en la palabra del Señor. Y finalmente, a través del tiempo, y ya con más tecnología, con más ciencia, los hombres han confirmado que ciertamente sí, el interior de la tierra hay fuego. Dice, lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Este también es un versículo enriquecedor. Dice que hay ciertos lugares donde hay muchos zafiros. Una joya. Otra vez, esos lugares, ¿dónde están? Están ocultos. Están ocultos. Y de tiempo en tiempo Dios permite que a veces de manera accidental los hombres den con esos lugares, y sus polvos de oro. Bueno, pues aquí nos da a entender que hay lugares que el hombre no conoce, y de hecho hay muchos lugares donde pues allí hay una gran riqueza en oro y en más metales y en piedras preciosas. Ahora, hay algo muy importante. Tenemos que apreciar todo aquello de lo que Dios hable en positivo. Tenemos que apreciarlo nosotros. Y me refiero a todas las cosas. Por ejemplo, aquellos frutos de los que Dios habla en su palabra como buenos, nosotros tenemos inmediatamente que tenerlos como buenos e incluso ponerlos en nuestra dieta. Y aquellos árboles de los que Dios hable positivamente o que tengan que ver con Dios, ¿verdad? Como el olivo, por ejemplo, ¿verdad? El cedro, son árboles que están muy bien mencionados, muy bien recomendados por Dios en su palabra. Entonces tenemos que tomarlos como buenos. Hay maderas que Dios usó para la construcción del arca del pacto, por ejemplo, para la construcción del tabernáculo. Entonces, esas maderas que Dios usa en su recinto sagrado deben ser para nosotros muy apreciadas. Aquellos animales de los que Dios, con los que Dios nos cuenta en su palabra cosas buenas, cosas hermosas, la paloma, la tórtola, todos esos animales y más. Mencioné rápido esos dos, ¿verdad? Pero de hecho, pues la paloma tipifica el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nos habla también del asno, de la oveja. Entonces, todos esos animales de los que Dios habla en positivo, grandes bondades, nosotros tenemos que apreciarlos totalmente. Por lo contrario, Dios no habla bien del perro, Dios no habla bien del dragón, Dios no habla bien de la serpiente y otros animales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues guardar nuestra distancia. Y así, los colores, por ejemplo. Hay colores que Dios aprecia mucho, Y de hecho, los mismos colores del arco iris, el color de las vestimentas que hay en el reino de los cielos. Se habla de ¿qué? De dos cosas, el lino fino, y se habla de vestiduras blancas. Tenemos que apreciar el lino fino y tenemos que apreciar las vestiduras blancas. Y más ejemplos pudiera dar. Igualmente con los metales. ¿De qué se revistió el tabernáculo? Pues de oro. Los muebles del tabernáculo, ¿verdad? Pues de oro. Entonces el oro es muy apreciado. Nosotros tenemos que apreciarlo también. Y así, las piedras preciosas, recordemos que se habla de unas piedras preciosas por allá en la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis. Bueno, tenemos que apreciarlas. Esos metales, esos árboles, esos animales, todo aquello que Dios, con los que Dios tenga una relación estrecha y están muy recomendados en la palabra del Señor, para nosotros son buenos. Y la antítesis de esto, pues serían malos.
cualquier animal, planta, cualquier fruto, cualquier color, cualquier olor, ¿verdad? Cualquier cosa creada de la que Dios no hable bien, entonces nosotros tenemos que rechazarle. A ver, ¿Dios habla bien de la orina? No, habla mal de la orina. Nosotros tenemos que guardar nuestra distancia del orín. Y así más cosas. Pero bueno, esto es importante porque en toda la Biblia encontramos información de todos los elementos de la creación y de todos los elementos materiales. Por eso es que tenemos que valorarlos, en el sentido que Dios los valora, o desvalorarlos en el sentido que Dios los desvalora. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Bueno, pues aún en esos lugares Dios se glorifica. Aún en esos lugares Dios escondió maravillas para el hombre. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Job aquí nos está ratificando el maravilloso poder del Señor, su poder creador, el control sobre las aves, sobre todo tipo de aves, sobre todo tipo de animales, los fieros y los mansos. Dice, de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Dios sabe dónde están todas estas cosas preciosas, de gran precio, de gran precio. Dios tiene el control de las peñas, de los ríos, de los montes, de las raíces mismas de los árboles, de la vida de los animales. Tiene control de todo. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Detuvo los ríos en su nacimiento. Sí, los ríos nacen. Y de tiempo en tiempo y bajo un plan perfecto de Dios, de pronto aquel río ya no nace. Fue detenido. Ya se secó. Ya no fluyen sus aguas. Dios cambió las aguas. Aún en eso, el Señor tiene el control. Allá, ¿dónde? En las montañas. Allá, ¿dónde? En los montes. En los lugares muy lejanos. Allí, el control perfecto del Señor. Todo, precisamente lo sustenta con la diestra de su poder. E hizo salir a luz lo escondido. Esto también es muy bello. Hay muchas cosas escondidas. Muchas. Desde un secreto entre personas hasta un homicidio en oculto. Pasan los años y de pronto se descubre unas osamentas en una excavación moderna. De pronto hay unas reliquias que fueron escondidas hace 2 o 3 mil años, 4 mil o 5 mil años. Bueno, muchas cosas Dios permite que si están escondidas salgan a la luz. La verdad también Dios permite que salga a la luz. Misterios de sabiduría Dios permite que salgan a la luz. De tiempo en tiempo el Señor permite que cosas ocultas sean conocidas. Haríamos muchos ejemplos. Más, ¿dónde se hallará la sabiduría? Este es uno de los capítulos que más me maravilla. Me maravilla inmensamente. Está hablando de todo lo que Dios ha creado. Donde quiera que esté, por ejemplo, las piedras que hay en oscuridad, en sombra de muerte, por ejemplo, las minas que están allá alejadas de todo, ¿verdad? Allá ocultas, donde va a salir los metales preciosos, ¿verdad? Nos habla de aquel camino que ave nunca conoció, ni buitre lo pudo ver tampoco, ni nunca pasaron por ahí animales fieros, ni el león tampoco. Nos habla de cómo trastornó la raíz de los montes, nos habla de cómo Dios detiene el nacimiento de los ríos, o sea, los mismos manantiales.
que hace salir a la luz lo escondido, y de pronto, estando en esas reflexiones, dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? Primero nos está revelando que Dios sabe dónde está todo y que muchas cosas las dejó por ahí ocultas. Y ahora Job entra a uno de los terrenos más gloriosos que están en la palabra del Señor, la sabiduría. Dice, ¿dónde se halla la sabiduría? Dice, es fácil encontrar el oro, la plata, es fácil encontrar aquellas aves escondidas, es fácil encontrar misterios. Pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ya mencionó muchos lugares. ¿Y quiénes habitan por ahí? Desde las rocas tales, el polvo tal, el pedernal tal. Dice, pero la inteligencia, ¿dónde está? La sabiduría, ¿dónde está? No conoce su valor el hombre. Qué verdad tan absoluta. No conoce su valor el hombre. Y esto es cierto. Esto es cierto. Lo más valioso, lo más preciado que un ser humano pueda tener aquí en la tierra es la sabiduría. Y el hombre no le da esa importancia. No le da esa importancia. Este es un tema, Dios, ignorado aún por el pueblo cristiano. La sabiduría. En ella está todo. El que encuentra la sabiduría encuentra el gran tesoro de la vida. El gran tesoro de la vida es la sabiduría. Subí por ahí varios videos al respecto. Las 7 columnas de la sabiduría, por ejemplo, por ahí está. Me fascina. Me conmueve. Me deja sin entendimiento este tema maravilloso de la sabiduría. Dice la Escritura en Lucas que cuando Jesús era un niño, dice, y el niño crecía y se llenaba de sabiduría. Y se llenaba de sabiduría. ¿Qué tan importante no será la sabiduría? Que el mismo Señor Jesús la buscó desde niño. Más imagínate qué importancia no tendrá. Buscó la sabiduría. Hay muchas escrituras acerca de la sabiduría. Muchas. Que hablan lo más grandioso acerca de la sabiduría. Y te comparto una de ellas. Bueno, 2. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, la sabiduría plena, perfecta, tiene que estar basada en el temor a Dios. Número 1. Número 2. Que la sabiduría, dice la Escritura, todo en Él, en Cristo, en Él están escondidos, ¿me escuchaste? Escondidos, todos los tesoros de la sabiduría en Cristo. Así imagínate, qué versículo, qué palabra. Hay que amar la sabiduría. Y dice muchas más cosas, de su valor.
no conoce su valor el hombre. Amén. Es cierto. Es cierto. El hombre ni siquiera se ha asomado a entender el maravilloso, el inmenso, el glorioso valor de la sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Y la Escritura nos dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Aleluya. Ni se halla en la tierra de los vivientes. Esta es otra verdad. Esta es una verdad ahora sí que nos deja así pasmados. Dice que la sabiduría no está aquí en la tierra. No está aquí en la tierra. Eso es tremendo, ¿eh? La sabiduría, la verdadera sabiduría, no está aquí en la tierra. Cuando yo leí esto, ay, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, Dios, en muchos versículos me dices que busque la sabiduría. Bienaventurado el que haya la sabiduría, el que de temprano la busca. O sea, dices que yo busque la sabiduría. Y luego me dices que no está aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No te parece maravilloso? Y sin embargo, Dios nos enseña en su palabra cómo alcanzar la sabiduría. Bien, voy a continuar. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, ¿no está en mí? Y el mar dijo, ni conmigo. O sea, si preguntáramos en el universo, ¿dónde está la sabiduría? A ver, montañas, ¿ustedes tienen la sabiduría? No. Oye, tú, mares, océanos, ¿está la sabiduría allí? No, con nosotros no está. No está. Cielos, estrellas, ¿dónde está la sabiduría? Versículo 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. O sea, aunque tú tuvieras mucho oro y mucha plata, aún con ello no se compra la sabiduría. No se puede tener sabiduría comprándola con oro, ni comprándola con plata. Esto es simplemente divino. No puede ser apreciada con oro de Ofir. Ahora aquí ya nos da otro tipo de oro, ¿verdad? Ni con ónice precioso, ni con zafiro. Ónice y zafiro, hablando bondades de ellos. El oro no se le igualará, ni el diamante. Ahora ya entramos al terreno de los diamantes. Esos diamantes que son muy apreciados terrenalmente, ¿verdad? Y que valen fortunas y fortunas. Bueno, ni los más grandes diamantes, ni todos los diamantes juntos valen lo que vale la sabiduría. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. ¿Y verdad que no, que realmente nosotros no le damos ese valor? No le damos el valor que tiene. Para muchos de nosotros, pues preferimos oro, preferimos alhajas, piedras preciosas. Pues eso es dinero, son millones. Y preferimos eso. Y la sabiduría todavía vale más que eso. Dice, no se igualará con ella,
Dice, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. Ese topacio es carísimo. No se podrá apreciar con oro fino. No. No hay nada que pueda superar ese inmenso valor que Dios le da a la sabiduría. Por lo tanto, debiera ser el tesoro más buscado por nosotros. Otra vez, debiera ser el tesoro más buscado por nosotros, la sabiduría. Dios enaltece a la sabiduría por encima de todo. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Qué pregunta, ¿eh? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Maravilloso. Yo la quiero. Yo la deseo. Yo la anhelo con todo mi corazón. Si ese es el tesoro más grande del que Dios habla en la Biblia, yo quiero ese tesoro. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Encubierta, escondida, oculta. Es tan grande, es tan valiosa la sabiduría, que Dios tuvo la maravillosa precaución de ocultarla. De ocultarla. Porque el hombre no la aprecia, el hombre no la valora, el hombre no la entiende. La sabiduría, que sirve para todo. La sabiduría que te traerá también honra, larga vida, riquezas. Eso, hay versículos que nos dicen así, en el capítulo 3 de Proverbios, por ejemplo. Todo eso está con la sabiduría. Vamos, si quieres alcanzar el éxito pleno en tu vida, busca la sabiduría. Ahora, aclaremos. Estamos hablando de la sabiduría perfecta, la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana, la sabiduría terrenal. Eso es basura. Si queremos alcanzar la plenitud de la vida, si queremos entenderlo todo, entender la vida a plenitud, creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Y busquemos ese gran tesoro, la sabiduría. Amén.